Estamos de regreso con Legalmente Hablando, un segmento muy interesante para el ámbito jurídico, por supuesto, y vamos a conversar el día de hoy sobre las boletas de auxilio. Nos está acompañando María Isabel Herrera, amiga de la casa, por supuesto, nuestra querida doctora. ¿Cómo estás, María Isabel? Mucho gusto, buenos días, encantada de estar aquí, como en cada espacio que tenemos en este medio. Y un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy, que a veces nos da un poquito de recelo y miedo, tanto a hombres como a mujeres. Y quiero iniciar justamente conociendo ese concepto de qué es la boleta de auxilio, María Isabel. Claro que sí, la boleta de auxilio es un mecanismo de las medidas de protección que ampara el Código Orgánico General, el Código Orgánico Integral Penal. Las medidas de protección son aquellas que se brindan a la persona agredida para que pueda estar en un espacio tranquilo, en un espacio seguro, y la boleta de auxilio es una de ellas. Estas medidas de protección las contempla el artículo 558 y 558.1 del COIP, y la boleta de auxilio es aquella por la cual se prohíbe al agresor a que se acerque a la persona agredida, y el incumplimiento de esta boleta de auxilio o la vulneración de esta boleta de auxilio ocasiona medidas hasta de privación de la libertad. María Isabel, al hablar de agresión tenemos un panorama bastante amplio, ¿verdad? Y también en este caso podemos hablar tanto de hombres, mujeres y niños. ¿Desde qué edades nosotros podemos aplicar ya una boleta de auxilio? Bueno, es importante indicar a nuestra audiencia que la boleta de auxilio la solicita la persona agredida y no tiene límites de edad. Por ejemplo, una madre agredida puede solicitar esta boleta de auxilio, que es la medida de protección número 4 que ampara el artículo que yo les comentaba, y solicita para todos los miembros de su familia, niños menores de edad, adultos mayores, depende del tipo de agresión, ¿no? Entonces, esta boleta de auxilio es la que impide que el agresor se acerque a cualquier miembro de la familia. Pueden ser menores de edad, neonatos, personas de tercera edad que no se sientan en capacidad de solicitar esta boleta de auxilio. ¿Qué sucede cuando la agresión es verbal? Es decir, yo mediante una llamada telefónica puedo seguir agrediendo. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos es importante documentar o tener la constancia, ¿no? El registro de la llamada para claramente notificar al fiscal a cargo de esta denuncia y al Departamento de Violencia de Protección de Niños y Familia que el agresor, pese a que no se está acercando, sigue teniendo hechos de intimidación contra la persona con las llamadas. Entonces, aquí vienen las medidas de protección. Las medidas de protección, la boleta de auxilio se da siempre acompañada de una de las medidas de protección, y es, por ejemplo, una de ellas, la prohibición de acercarse a la persona agredida o la prohibición de concurrir a los mismos sitios de trabajo o de reuniones, o, por ejemplo, el retiro de la persona agresora del hogar. Otra de las medidas de auxilio, de las medidas de protección que van amparadas con la boleta de auxilio, es la prohibición y restricción de hacer actos de persecución. Entonces, en tu ejemplo, la llamada telefónica es un acto de persecución. Claramente se estaría violando lo dispuesto por el agente fiscal a cargo, que es evitar hacer actos de persecución, y se estaría vulnerando esto. Se pone en conocimiento del fiscal y del DEVID para que se tomen las reacciones inmediatas contra la persona agresora. Es decir, una boleta de auxilio no necesariamente es con la persona que estoy conviviendo, sino puede ser una separación que tuvimos de manera anterior en el aspecto de matrimonio, que también se puede sacar boleta de auxilio, a pesar de que vivamos en hogares distintos. Claro que sí. Todo dependerá, como te decía, del hecho de agresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos en estos momentos en nuestro estudio jurídico un hecho de agresión que el esposo, pese a que están separados ya varios meses, concurría al lugar de trabajo de la señora para intimidarle desde afuera. Entonces le gritaba, le insultaba, tenía malos tratos, hablaba mal de ella con sus compañeros de trabajo. Ella puso la denuncia de forma efectiva con nuestra firma y se entregó la boleta de auxilio, que es importantísimo el tema de la notificación, porque va a la Policía Nacional. De acuerdo al artículo 558 del COIP, es la Policía Nacional con los miembros del DEVIF que van a donde la persona agresora y le notifican la importancia de estas medidas y la prohibición que tiene de acercarse, de intimidarle, de seguirle, de acosarle, y le indican todos los
o consecuencias que hay por la falta de cumplimiento de esta boleta, ¿no? ¿Qué sucede si yo como agresor utilizo a terceras personas para que se produzca mucha más agresión? ¿También debería entrar dentro de este derecho del acta de justamente jurídica como tal? Claro que sí, porque si es que la persona deja de agredir de forma directa, pero va por intermedio de otras personas y sigue siendo la persona agredida, víctima de todas estas agresiones, así sea por terceros, la boleta de auxilio puede ser ampliada, totalmente. ¿Qué sucede? Conocemos de este caso de parte del agresor, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si yo, a pesar de tener la boleta de auxilio, infrinjo o incumplo leyes o restricciones y me tomo justamente en cuenta esta boleta para aprovecharme de mi agresor, a pesar de que no surja ciertas circunstancias de fricción dentro de aquello? ¿Se puede también ocasionar esto? ¿Y el agresor cómo se puede defender ante aquello? Claro que sí. Es importante indicar a nuestros televidentes que todo esto va a través de una denuncia. Entonces, el fiscal, como una primera medida cautelar de protección, otorga la boleta de auxilio. Pero no es que se queda ahí, se da una investigación al hecho denunciado. Entonces, ahí dependerá del presunto agresor demostrar que no fue así. Y que la persona supuestamente agredida está haciendo mal uso de esta boleta para que se revoquen las medidas y se sancione a la persona que hizo mal uso de esta boleta de auxilio y que utilizó a la justicia para otros medios, no los que determina la ley, que es generar la protección a la persona agredida. Marisabel, algo importante que acabas de decir, ¿se puede entonces en esta circunstancia, en este ejemplo que acabamos de dar, revocar el acta de auxilio, verdad? Claro que sí. Pero no tiene fecha límite como tal un acta de auxilio, ¿verdad? Claro, es una de las ventajas o de las bondades de la boleta de auxilio, es decir, que esta no prescribe. No es que le doy para un año, o un mes o 2 meses, porque no sabemos cuál va a ser la conducta del agresor, si probablemente en 6 meses no te molesto, pero de aquí en 6 meses vuelvo al ataque, ¿no es cierto? Entonces, esta no prescribe y está vigente, pero se puede revocar justamente cuando se demuestra que no fue emitida de forma legal, digamos así, o que fue emitida por hechos dolosos o por hechos engañosos a la autoridad, y puede ser revocada también cuando la otra parte, o sea, me voy a inventar en un tema de matrimonio, que se llega a un acto de violencia, llegan a un acuerdo, ya se firma un acta de respetos mutuos, se firma un acuerdo de no agresiones y estas medidas son canceladas por parte de la autoridad competente. Generalmente, Marisabel, es muy común y lastimosamente que la mujer es quien saque esta acta, ¿verdad? Esta boleta de auxilio. Pero ¿qué pasa en el caso de los hombres? ¿Se puede también dar un caso por parte de mi pareja femenina, agresión hacia un hombre como tal? Por supuesto. Y es muy importante recordar a nuestros amigos varones, a nuestros amigos televidentes varones, que lo importante es no quedarse callado, vencer ese miedo, romper ese tabú de que lo van a juzgar o lo van a catalogar mal porque él está siendo víctima de una agresión. Recordemos que somos personas que estamos sujetos a derechos y los derechos o estas medidas de protección no son solamente para mujeres o para miembros de la familia, sino también en este caso para los varones que pueden ser víctimas de agresión perfectamente, ¿sí? Víctimas de persecución, víctimas de incluso agresiones físicas, verbales, agresiones en los trabajos, entonces, también, y ¿no? psicológicas sobre todo, ¿no? Entonces todo esto va enmarcado y de la mano de la investigación pertinente frente al agente fiscal de violencia de género, porque eso es justamente es una violencia de género, no está determinado solo para mujeres o solo para hombres, sino es en general para los miembros de la familia, en este caso tu expareja o el marido o alguna cosa así, pero también es para las personas ajenas, me invento yo, vecinos que ejercen actos de persecución, ejercen actos de intimidación, se puede hacer estas denuncias perfectamente para que seamos beneficiarios de la boleta. O sea, no va dentro solo de mi entorno familiar como tal, sino también puede ser en mi ámbito laboral. En el ámbito laboral también, incluso dentro de las medidas de protección está una de ellas que es muy interesante, que nosotros recordemos que la naturaleza es sujeto de derechos también ahora, y si nosotros vemos que alguien está haciendo daño a la naturaleza, estamos en el deber de denunciar y se puede dar medidas de protección, de suspensión, por ejemplo, me invento una tala de árboles, de suspensión de alguna actividad que atente contra la naturaleza, ¿no? Entonces, se habla de la persona agredida y la agresora. Ahora, el artículo 558.1 es el específico que habla sobre el tema de la violencia intrafamiliar, de los miembros de la familia, ¿no es cierto? Que es el más común.
común, que es por el así más decirlo. común, por así decirlo. Entonces, aquí es importante saber que los niños y los grupos vulnerables son sujetos de derechos más especiales, por así decirlo, y cualquier persona que sea conocedora también de estos hechos, por ejemplo, voy a poner un caso feo pero extremo y que se da, que papá y mamá agreden a un menor, pues una vecina que se dio cuenta, la abuelita que se dio cuenta, puede denunciar ante el DEVIF, ante la Fiscalía, para que la Policía Nacional, por medio de estas medidas de protección que son tan importantes, incluso puedan llegar hasta romper puertas y entrar a los domicilios y extraer a la persona agredida, sacar de los hogares a los agresores e incluir un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de trabajo social para las personas agredidas dentro del círculo familiar. Ok, interesante conocer esos detalles. Me llama la atención algo también, el momento que hablamos de derechos, cuando tenemos una boleta de auxilio y si tenemos una separación en el hogar, tanto de papá como mamá, ¿pierden el derecho el agresor de poder visitar a sus hijos? Si es que la boleta de auxilio y las medidas de protección dice que se prohíba el acceso a la persona agresora a los agredidos, en este caso madre e hijos, pues pierde el derecho de las visitas. No así el hecho de la obligación del pago de la pensión de alimentos, por ejemplo. Manutención tiene que ir sí porque Manutención sí. tiene que ir sí porque sí, pero si es que la persona salió de su hogar agrediendo a la madre, vulnerando derechos de los hijos, y si se obtiene esta medida de protección con la boleta de auxilio, pues se notifica a la Unidad Judicial de Familia que las visitas quedan suspendidas por esa boleta de auxilio y por esa medida de protección de la restricción o alejamiento de la persona agresora. ¿Qué sucede cuando ya se llega a un acuerdo, como lo mencionabas justamente, María Isabel, y por A o B situación llegamos a tener, no sé, puede ser el tema de estrés, nos comenzamos a colmar justamente de coraje y hacemos a un lado ese acuerdo como tal? ¿Cuáles son esas infracciones dentro justamente del proceso? Claro, si se incumple el acuerdo de respetos mutuos que se ha llegado a suscribir o el acta de no agresión, acuerdos de no agresión, y se vulneran estos acuerdos, pues la investigación fiscal no se archiva mientras esté vigente, por así decirlo, este acuerdo, y se puede reactivar perfectamente la investigación fiscal para que se tomen las acciones pertinentes de acuerdo a la agresión, de acuerdo a la agresión, ¿no es cierto? Igual en el ámbito psicológico. Igual en el ámbito psicológico no se puede pedir la intervención de la oficina técnica para que se evalúe la parte psicológica, el entorno social, para que se evalúen incluso, Dios no permita, daños, agresiones físicas con el Departamento de Medicina Legal, informes de trabajo social y todas estas cosas, para determinar que se incumplió el acuerdo que se firmó y vuelven las medidas. Y bueno, hay que tomar bastante en cuenta porque se puede iniciar por una agresión verbal y llegar hasta un punto final de muerte, ¿no? Entonces hay que tomar los recursos que nos ampara justamente la ley, pero ante todo tener el asesoramiento de los profesionales. María Isabel, ¿cómo la gente puede tener ese asesoramiento con ustedes? Muchísimas gracias. Nosotros siempre a las órdenes, somos Centro de Servicios Jurídicos, estamos ubicados en el Centro Comercial Unicornio, en la Torre Empresarial, en el 6º piso, oficina 607. Los teléfonos y el correo electrónico constan en pantalla y será siempre un honor y un privilegio poder representar sus causas. Legalmente hablando, el segmento que nos trae buena información todos los días miércoles, hoy de la mano de la doctora María Isabel Herrera. Regresamos después de la pausa con más historias.